Ya, vamos a ver el día de hoy lo que son los archivos. Bueno, para empezar, ¿qué son los archivos? Pues nuestros programas cargan sus datos en la memoria, pero si hacemos un cambio de ellos, estos se perderán en cuanto se cierre el programa. Los archivos nos ayudarán a que dicha información no se pierda. ¿Cuáles son sus características principales? Python ofrece funciones y métodos para manejar archivos secuenciales de texto en disco. Estas instrucciones permiten almacenar los datos en disco de manera que se puedan conservar y usar posteriormente. Esto es muy importante, dice. La información que se almacena son cadenas de texto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros agregamos números, se van a agregar como str. Bueno, vamos a empezar por aquí. Dice, vamos a aprender a abrir archivos. Ustedes para abrir algún archivo, ya sea TXT o cualquier otra extensión, ustedes tienen que definir la variable y decirle open, el nombre del archivo y su extensión y el modo en el cual ustedes lo quieran abrir, el cual existe varios que vamos a ir aprendiendo ahora. Tenemos, miren, por ejemplo, aquí tenemos open, ¿ya? Y poemas.txt, así se llama un archivo, ¿ya? Entonces tenemos 5 tipos. Read, de leer. Write, de escribir. A, de append o agregar. R más, que permite estas dos al mismo tiempo, leer y escribir. Y A más, que también permite leer y escribir, solo que esta también permite agregar. O sea, quiere decir que cuando nosotros le demos run, vamos a poder conservar lo que hicimos en la anterior iteración. Ya vamos a ver más a detalle. Bueno, tenemos esto. Dice, leer archivos. Vamos a comenzar con el primero, el cual es el formato read. Leer archivos, dice file igual open y abrimos poemas txt en el formato read. Entonces digamos que aquí tenemos poemas txt. De hecho, por aquí debería estar poemas txt. Aquí está, miren. Ya, poemas txt es básicamente un bloc de notas. Nosotros ponemos bloc de notas. Y ya, o sea, es esto guardado como poemas txt. Ya, en fin. Ya, este es el poema, aunque acá dice otra cosa. Mejor copiamos esto. Ya, tenemos esto. Ahora dice, para leer una línea, nosotros debemos poner archivo.readline. Así que vamos a ver. Entonces, como aprendimos, decía, podríamos definir la variable file, open, ¿qué cosa? Poema, el nombre de nuestro archivo que se llama poema y su extensión que es .txt. Tienen que ponerlo porque si ustedes no más ponen poema no los va a interpretar. ¿Y en qué formato? En este caso en el formato read. Ya, únicamente vamos a leer. Ahora, si queremos leer una línea, vamos a poner file.readline. Entonces, nosotros a darle run, bueno, deberíamos imprimir, ¿no? Entonces, print y le damos file.readline. Ya, y dice, te regalo este abrazo de flores. Bueno, muy importante, el \n, que significa un enter. Ya, implícitamente no se lo ve aquí, pero se encuentra aquí, en esta posición, ¿no? Entonces, el \n básicamente es un enter. Lo interpreta de esa manera Python. Ya vamos a ver más detalle. Ya, entonces dice por aquí archivo.readline.strip. Es exactamente lo mismo de arriba, solo que le agregamos el strip para poder borrar el \n. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a hacer un for. No, esperen, antes de esto, primero vamos a seguir con esto. A ver, entonces el punto strip lo que va a hacer es borrar el enter implícito que se encuentra al final. Y bueno, ahora archivo.readlines. ¿Qué hace archivo.readlines? Lo que les hace
como se muestra aquí, es generar una lista con todas las líneas. Ya, y aquí está lo que les estaba mencionando, el \n que se encuentra implícito. Ya, entonces para eso nosotros utilizamos el punto strip para poder borrar eso. Vamos a seguir. Ahora sí vamos a utilizar lo que es el for para ver qué onda. Entonces, si nosotros queremos leer todo ese archivo, vamos a poner, digamos, por cada línea en el archivo, en file. Yep. Entonces le ponemos print línea.strip. Yep, punto strip. ¿Qué es lo que va a hacer? Por cada línea del archivo. ¿Cuántas líneas tenemos? Tenemos 9. Entonces voy a ir leyendo esta línea, luego esta línea y tal. Línea.strip. Ya, entonces vamos a imprimir y se nos imprime de esta manera. Si nosotros no le borramos el strip, vamos a ver qué sucede. Ya, si no le borramos el strip, lo que pasa es que se nos va a dar un enter aquí, que es lo que se mostraba acá, ¿no? El \n que vimos acá arribita, ¿no? Entonces ese \n va a generar estos espacios, estos espaciamientos que nos decíamos, así que por eso le colocamos el punto strip. Bueno, vamos a seguir viendo. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta, duda, por si acaso? ¿No? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, muy importante, nosotros al abrir un archivo debemos también cerrarlo. Entonces, ¿qué dice? Es obligatorio cerrar el archivo para no consumir memoria en nuestro computador. Quizás parezca algo despreciable, sin embargo, cuando nuestro archivo es inmenso, hará que nuestra PC se laguee o se ponga lenta. Ok, entonces simplemente es colocar file.close o como dice aquí, archivo.close. Esta es la variable, ¿no? En este caso, file. Dice, esto no retorna nada, solo cierra nuestro archivo. Cabe mencionar algo más por aquí arriba. No. Ya, esto se me olvidó decirles. También existe otra forma de abrir los archivos que es con el with open as archivo. Ya, esto es lo que hace. Vamos a colocarlo así. Vamos a copiarlo. Ya, esto lo que nos permite es hacer exactamente lo mismo, solo que ya no va a ser necesario escribir esta línea. Nos ahorramos esta línea, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comporta esto. Entonces tenemos por acá el file. Vamos a ponerlo acá abajo. Y vamos a darle run. Ya, nada, modo. Aquí es W y acá era... no, no es necesario escribir esto. Disculpen. Ya. Entonces acá le ponemos file. Ya. No, no es write, es read, perdón. De nuevo. Ya, ahora sí. Mm, no lo leyó. A ver, ¿qué está pasando? Ya, quizás algo está mal escrito. Puntos txt. Bueno, la situación es que este tipo de formato de acá es muy semejante al que estábamos usando en antes, sino que mejor para no confundirlos, volvamos a lo que estábamos en antes. Ya, entonces ustedes crean el archivo y tal, open poema.txt en el formato de read. Ya, no nos vamos a volver. Ya leyendo varias líneas, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, escribir una función que recibe el nombre de un archivo. La función debe leer cada línea del archivo para extraer los datos de personas y mostrarlos en el formato. Ya, entonces vamos a ver cuál es ese archivo que nos está diciendo. Creo que era esta. Estudiantes. Vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, ya. Nuestro archivo se llama estudiantes.
y vamos a abrirlo. Entonces, para empezar, nosotros decimos archivo igual open y ponemos estudiantes.txt. Y en este caso abrimos en el formato read y decimos, bueno, por cada línea en el archivo, los puntos. Y como tenemos acá el formato txt, se encuentra separado por la barrita. Así que en cada línea lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Qué observamos aquí? Que digamos esto, ¿no? Lo que podríamos hacer es leer cada una de las líneas y hacerle un split por la barra. Entonces decimos nombre, coma, apellido, coma, edad, igual a línea punto split y le ponemos la barrita. Nombre, apellido, edad, punto split, la barrita. Y bueno, de este modo lo que ya podríamos hacer, como nos dice aquí, es hacer un print. Y aquí colocaríamos, como nos indica de esta manera, ¿no? Nombre, apellido y tal. Entonces podríamos poner aquí nombre, dos puntos, tal. Apellido, dos puntos. Uy, a ver, ya. Nombre, apellido, le ponemos aquí entre corchetes. Edad, entre corchetes. Uy, ya. Ya, entonces, luego de hacer el split por la barra, por el pipe, escribimos de esta manera, nombre, apellido, edad. Y por último, y por no menos importante, ponemos archivo.close. Yep, entonces vamos a darle run para ver cómo sale. Ya, miren, ahí se observa cómo se va colocando cada uno de los nombres y los apellidos. ¿Y qué nos faltó colocar? Nos faltó que por cada línea se haga un split, ¿verdad? Entonces, podríamos... Ah, y otra cosa, esto de acá dice nombre, apellido, apellido, edad. Ya, entonces para evitarnos eso, lo que vamos a hacer es línea.readline. Yep. No, no es línea, es archivo.readline. Y otra cosita es borrar estos espaciados que existen aquí, aunque no se ven mal. Entonces decimos datos, no, decimos aquí mismo, usemos esta misma línea, strip y el punto split y tal. Ya, entonces primero a la línea le hacemos un punto strip, de modo que borren los backslash y luego de eso hacemos un split. Y les autoasignamos, ¿no? Como habíamos observado, era nombre, apellido, edad y tal. Entonces le damos run y ahí podemos observar cómo va colocando una de las cositas. Entonces aquí podríamos darle un enter para que se pueda ver un poco más separado y le damos run. Ya, ya está, nombre tal, apellido tal y edad tal. Y así sucesivamente con cada uno de los nombres y apellidos y edades. ¿Tiene alguna pregunta de casualidad? Bueno, me imagino que no. Dice, escribir una función buscar texto, que recibe el texto y el nombre del archivo, e imprima las líneas del archivo que contiene la palabra recibida. Ya. Nosotros para hacer este ejercicio, creo que es este, que se llama palabras.txt, vamos a crear una función el cual nosotros le digamos que abra este archivo. Luego de eso le ingresamos qué palabra quiero buscar dentro de este archivo. Ya, y dice que va a imprimir en qué línea se encuentra esa palabra. Ya, aquí lo dice. E imprima las líneas del archivo que contienen las palabras. Digamos que esto se repitiera varias veces más.
con otras combinaciones de, de frutas, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso es súper pequeño este archivo, así que bueno, vamos a seguir. Entonces cerramos esto y vamos a hacer de nuevo lo mismo. File igual open. Y aquí le escribimos, no, pero se me olvidaba. Es una función, así que ponemos def y le ponemos buscar texto. Recibe el texto y el nombre del archivo. Entonces vamos a poner texto y nom archivo. El texto y el nombre del archivo al cual el texto al que vamos a buscar y el nombre del archivo al cual se va a llamar. Ya, entonces vamos a abrir el archivo, vamos a poner file igual open. Le ponemos el nombre del archivo más y aquí le ponemos la extensión .txt. Bueno, eso asumiendo que el nombre del archivo es simplemente el nombre, en este caso palabras, porque si el usuario nos ingresara a palabras.txt, ahí ya no funcionaría. Y esto en el formato read. Ya. Luego de eso, lo que va a hacer es que por cada línea del archivo va a hacer lo siguiente. Ya, lo que va a hacer ahora es verificar si aquella palabra se encuentra dentro de la línea. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si el texto se encuentra en la línea .strip, que imprima la línea separada. Aunque aquí no es necesario el .strip. O bueno, quizás sí, por el hecho de que si encuentra melón, esto implícitamente vendría dado así, como un backslash n, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir melón que melón y el backslash n al final. Así que, bueno, entonces por eso hay que ponerle el .strip. Entonces, luego de eso, muy importante, poner file.close y por último, retornar. Yep. En este caso no retornamos nada, así que le ponemos estas dos comillas. Ya, ahora vamos a imprimir, buscar texto. Aquí no debería ser desgracia. Deberíamos poner palabras. Ya, palabras. Y digamos que yo quiero hallar Guinea. Yep. Entonces, no. Ahora aquí debería ser Guinea. Y acá sí debería ser palabras. Entonces le damos run. Y me retorna la línea en la cual se encuentra la palabra Guinea. Yep. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí está todo claro? Bueno, si no hay preguntas, podemos continuar. Vamos Profe, a tengo una abrir. duda. A ver si dime. En la segunda línea, cuando puso open, no archivo más concatenó con .txt. Ajá. ¿Puede volver a explicar, por favor? Ya. Nosotros lo que había mencionado es que definimos nombre archivo, pero nombre archivo simplemente es un nombre, más no un nombre y la extensión, porque como había mencionado al inicio, nosotros para abrir algún archivo necesitamos su extensión. Entonces aquí nosotros asumimos que el usuario nos va a ingresar sin la extensión, únicamente el nombre de nuestro blog de notas, por así decirlo. Entonces a eso hace alusión el nom archivos. Va, muchas gracias. Ya, vamos a seguir.
Vamos ahora a ver cómo se escribe en un archivo. Nosotros ya aprendimos a leer un archivo, ahora vamos a aprender a escribirlo. Entonces, para ello nosotros decimos file igual open, poema txt, digamos. De nuevo, poema txt.write. Entonces, digamos esto, file.write, un día cayó una rosa, mi abuelita la agarró, se la puso en la cabeza y qué lindo le quedó. Yep, entonces nosotros al hacer esto, lo que va a generar es un archivo con las frases que hemos agregado. Entonces, digamos, em, ya, miren, aquí tenemos un poco de archivos. Vamos a cerrar esto. Ay, ya. Entonces, digamos que hacemos esto. Ya, pero no le vamos a poner poema. ¿Por qué? Porque si le ponemos poema, de hecho aquí ya se borró, no sé por qué, se va a sobreescribir encima de lo que ya teníamos escrito. Entonces vamos a ponerle, no sé, poema 2. Poema 2.txt, right. Ya, y vamos a copiar todo esto. No, exactamente no es esto de acá. Y vamos a ver cómo se nos genera acá un archivo nuevo llamado poema2.txt. Vamos a darle run. Y como pudieron evidenciar al lado izquierdo, no retorna nada esto, por cierto. Se generó un poema2.txt. A ver, ¿por qué no está escribiendo esto? Quizás porque le falta el backslash n. A ver, vamos a ver si ese es el error. Ya, vamos a darle run de nuevo. ¿Qué le pasa a esto? Pues no ha sido eso. Quizás porque falta el close. File.close. Vamos a borrarle las separaciones. Para ver si no es eso también. Ya, ahora sí. Parece que sí era faltaba el punto close. O si no, no funciona. Ya, a ver, vamos a ver si era eso. Entonces, vamos a darle run de nuevo. Ah, no, pero antes de eso deberíamos borrarlo. Para que yep, vean que no le estoy vendiendo gato por liebre. Y ahí se genera de nuevo, pero parece vacío. Entonces, sí o sí, ustedes tienen que poner file.close o si no, no se les va a generar correctamente el archivo. Y les queda vacío, como pueden evidenciar. Ya, entonces, ahora sí, le damos enter. Esto no retorna nada. Y vemos que poema 2, ya, se generó esto. Listo. Bueno, entonces para escribir ustedes pues ponen file.write y escriben lo que ustedes desean. Importante escribir el \n. ¿Por qué? Porque si nosotros nos olvidamos de eso, puede que se escriba todo en una sola línea como se ve aquí. ¿Ya? Entonces por eso es importante el \n. ¿Ok? Por eso antes les decía que implícitamente siempre hay un \n al final de todas las líneas. En fin, sigamos. Ahora vamos a aprender a escribir varias líneas. Entonces tenemos esta lista de acá y escribimos, así como en antes vimos el red lines, ahora vamos a ver bright lines. Entonces, en base a esta lista, vamos a poner esto aquí, vamos a borrar esto. Se ve medio raro. Y le ponemos file.writelines, lista. Entonces vamos a borrar esto. Y le vamos a dar run. Yep, entonces se nos generó nuevamente el poema 2.txt. ¿Y qué pasó? Ah, muy importante, el file.close. Yep, entonces vamos a darle run de nuevo. Y ahí sí se nos volvió a generar nuevamente, solo que en este caso, en vez de ir escribiendo línea a línea, le dimos una lista con sus respectivos espaciados.
y le pusimos punto bright lines y le ingresamos la lista, ¿no? Y ahí escribió todo de golpe. Ahora, digamos que aquí le pongo otra cosa, no, no sé, le pongo, vamos a ponerle un hola. Ya, entonces, esto es lo que tenemos ahora en el archivo llamado poema 2. Y si nosotros le damos run de nuevo, lo que va a pasar es que se va a sobreescribir. Y si acá pongo, no sé, abuelito, y le damos run de nuevo, observen, aquí dice abuelita, le damos run y ahora dice abuelito. Entonces, quiere decir que por cada run que nosotros hagamos, esto se va a cambiar, se va a modificar. Y ahora es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ya mismito. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Antes de continuar, déjenme ocultar esto. Dice, dado el archivo palabras txt, lea el archivo y calcule cuántas palabras con cada una de las letras del abecedario ha encontrado. Escriba el resultado en un nuevo archivo llamado totales.csv. Ya, entonces vamos a ver lo que se llama palabras txt, que es esta de acá. Ya, entonces vamos a ver palabras txt. Aquí está, que son las frutas que estábamos viendo antes. Y al parecer quiere que por cada una de las letritas veamos qué tiene. O sea, digamos, cuántas A hay. Hay una, dos, tres, entonces quiere que hagamos eso. Entonces vamos a leer. Entonces hacemos file igual open. Y en este caso colocamos palabras.txt, el nombre del archivo, en el formato read, porque vamos a leerlo. Ya, y el file 2, que se llama totales.csv, en formato write. La extensión CSV es como el Excel, solo que los valores están separados con coma. Bueno, vamos a seguir. Entonces colocamos el abecedario. Decimos, bueno, list de A, B, C, D, ¿no? De todo el abecedario. Entonces esto lo que nos va a generar es A, B, C, D, tal. Una lista con las letritas. Bueno, luego de eso vamos a hacer un contador del abecedario para poder ver cuánto tiene de cada una de las letras. Luego de eso vamos a leer cada línea de palabras txt. Por eso dice, por cada línea en file. Luego de eso, lo que deberíamos hacer es una lista de la línea. Entonces podríamos decir lista igual a list de la línea. Entonces, mira, vamos a copiarnos, o sea, las dos primeras líneas para ver cómo va. Entonces tenemos esto de esta manera. Deme un momento, por favor. Hola, perdón, sigamos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una lista de cada línea, pero línea.strip. Entonces, de modo que nos quede, digamos que la primera sería la P, la E, la R, la A, un espacio, la M, la A, manzana y tal. Ya. Luego de eso, podríamos hacer que por cada letra que se encuentre en la lista y buscamos su posición. Ya, entonces, con este for lo que vamos a hacer es iterar esta lista. Va a ir agarrando cada una de estas letritas
y vamos a hallar la posición en la que se encuentra. Entonces va a ser en la que dice aquí, abecedario, punto index, la letra. Ya, entonces, de modo que como esto va a ser básicamente lo que vimos en antes, A, B, C, D, E, H, y tal. Ya, acá lo que va a hacer es un contador, porque aquí dice 0 multiplicado por la longitud del abecedario. Esto multiplicado por esto, y ahí como nos decía, es 0, 0, 0, 0. Ya, entonces allá la posición de abecedario, digamos la letra P, estaría en esta posición. Entonces, en base a esa posición, vamos a ir a la posición a la que corresponde ese cero, digamos, y le vamos a ir a sumar 1. Entonces, al contador abecedario en la posición más igual 1. ¿Ya? Y debemos también validar este espacio. ¿Por qué? Porque este espacio no lo consideramos como parte del abecedario. Entonces, al irlo a buscar en esto con el index, no lo va a encontrar, entonces nos va a indicar un error. Así que decimos que si la letra es diferente del espacio, aunque sí, del espacio, que busque, ¿no? Porque ese sería el único inconveniente que tendríamos por cada línea. Bueno, exceptuando el backslash que ya nos encargamos de eliminarlo acá con el strip. Entonces decimos que si la letra es diferente del espacio, entonces pues que busquemos el índice a la que corresponde y luego de eso le sumemos en 1 el 0 anexado, el 0 paralelo. Luego de eso, ¿qué más debemos hacer? Debemos pues imprimir ya. Entonces, bueno, no como tal imprimir, deberíamos guardarlo en un archivo llamado totales. Entonces vamos a abrir otro archivo. Ah, de hecho ya está abierto acá. Bueno, luego de hacer todo esto, pues ya podríamos cerrar el primer archivo. Bueno, file.close. Y ahora, en base a este de acá, vamos a abrirlo acá. Vamos a escribir. Entonces podríamos poner, como dice aquí, por cada letra y número inzip. Lo que hace el inzip es poder recorrer ambas listas simultáneamente. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir en el file2.write y podríamos poner que la cantidad y aquí le colocamos la letra, es 2 puntos y le colocamos el número. Ya. Entonces, lo que estamos haciendo, como esto se va a ir aumentando en las n unidades, digamos que hay, no sé, hay unas 10A. Entonces, el que va a corresponder a las A es este. 10A. Letra B, por ejemplo. La B no veo una B aquí, quedaría como 0. Luego sigue la C, que sería solo esta. Entonces, aquí debería ser una unidad. La D, ¿ustedes ven una D aquí? Yo creo que no. La E, hay 3 E. Entonces, 3. No, sería al lado, sería acá. La 3 de 3E. Entonces, esto se va a iterar simultáneamente a esto y va a indicar numéricamente cuántos elementos hay de cada una de esos. Yep, en un archivo CSV. Le damos file2.close y nada más. Y ahí quedaría. Vamos a darle run. Y se nos debió crear un archivo llamado totales.csv. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Que se nos olvidó colocar el backslash n. Entonces, aquí, ¿por qué ocurrió esto? Porque todo está todo junto aquí.
Pero deberíamos aquí colocarle lo que es la hash de modo que genere un enter por cada ingreso, por cada línea escrita. Entonces vamos a darle de nuevo. Y se modificó, se reemplazó los valores y tal. Y entonces ahí va con cada una de las letras. De la A era 20, como habíamos puesto acá. Ah, bueno, no eran 10, era 20. Por acá hay 1, 2, 3 y tal. Bueno, entonces generamos un nuevo archivo con cada una de las letras del abecedario y tal. ¿Tienen alguna pregunta por si acaso? ¿Todo está claro? Ya, si todo está claro, podemos continuar. Ahora vamos a ver lo que es agregar en el archivo. Ya, ¿y qué es esto de agregar? Es básicamente como les había mencionado al inicio, ¿no? L- Agregar hace el mismo trabajo que escribir, solo que en este, al nosotros volver a darle run, no se va a sobreescribir. Ya, así que vamos a ver mm, qué nos dicen. Bueno, pues que no dice nada al respecto aquí, así que vamos a probarlo acá. Entonces, digamos así ya. Ah, y vamos a borrar lo que era total SSV. Ya borramos total SSV, como pueden ver, ya no está. Y le damos run. Ya, no está, pero aquí lo vamos a buscar a total SSV. Ay, qué no era. ¿Dónde está total SSV? Aquí está. Ya, nos salió esto, ¿verdad? Ahora, si le volvemos a dar run, se nos volvió a agregar nuevamente. ¿Por qué? Aquí terminaba, sí, en línea 28. Se volvió a agregar con el A. Ahora, si nosotros le volvemos a dar run, se volvió a agregar otra vez todo eso. Entonces, lo que hace el A diferencia del W, es que este agrega. Y sirve en el caso de que nosotros no queramos perder una información y solo queramos agregar, entonces utilizaremos el formato A. Si es un archivo temporal, utilizaremos el W. Ya, entonces básicamente esa es la diferencia entre A y W. Ahora vamos a ver lo que es leer y modificar en el archivo. Entonces es la unión de R y W, nos permite leer y escribir el archivo. Ya. Entonces es R más y W más. Entonces vemos aquí un pequeño ejemplo. Definen esta función que dice leer archivo y se le ingresa el nombre del archivo. En este caso, asumimos que el nombre del archivo ya viene con la extensión, porque aquí no vemos que diga .txt. Ya, entonces le colocamos el R más. Y luego le ponemos archivo.write. Esta línea fue agregada. Imprimimos esa línea y cerramos el archivo, muy importante. Entonces lo que va a salir es esto. En lo que nosotros llamamos nombre archivo, queda esto y en la consola va a salir esto de acá. Entonces vamos a acá pegarlo, a ver cómo funciona. Le damos run y se nos debió, bueno, no, todavía no, porque deberíamos haber impreso esto. Y aquí le ponemos un nombre, digamos que, no sé, prueba.txt. Damos run. Bueno, no debería ser read, debería ser write. Ya nos retorna no porque no le dimos return. Y vamos a buscar lo que se llama prueba. Yep. Y dice, pues esta línea fue agregada, que es lo que escribimos acá. Yep. Entonces, bueno, básicamente el W más es muy semejante al W.
solo que este permite leer y escribir. Ya, entonces vamos a ver qué pasa si le damos run de nuevo. No modifica, pero también debería permitir leer. Este sería el W más, se podría utilizar en el caso de que nosotros ya partamos desde algún archivo ya escrito. Por ejemplo, no sé, el de palabras TXT. Vamos a ver qué sucede. Si en vez de prueba le ponemos palabras.txt, vamos a darle run. Nos retorna no. Y al parecer reemplaza. Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora ya más completo. Tenemos, bueno, esto viene con diccionario. Mm. Y el otro ejercicio. Bueno, aquí vamos a aprender algo de diccionarios también para poder hacer este ejercicio. Mm, Bueno, vamos a ver. Dice, dado el archivo estadísticas.txt, que contiene información de infectados y fallecidos por COVID-19 en varios países, realiza la siguiente función. Ya, aquí dice crear diccionarios. Algunos de ustedes aún no ven diccionarios, así que vamos a omitir que vamos a crear un diccionario, vamos a crear una lista nomás. Ya, que recibe el nombre del archivo, esta función debe crear y retornar un diccionario donde las claves tal, países y valores. Ya. Nosotros vamos a crear una lista con este mismo formato. Vamos a una lista en donde diga Estados Unidos, América. Vamos a hacerlo así ya. Vamos a crear una lista en donde diga así, Estados Unidos, coma, América, y acá le ponemos coma y acá los números. Digamos lo que dice ahí, 193, 46, 790 y ese otro valor. Ya, borramos esto y ya, este es un valor. Y todo esto dentro de una lista más grande. Y así. Mm, Aquí esto, no. Ya, ahí. Yep, y aquí lo mismo. La siguiente sería India, coma, Asia, coma, y aquí ponemos 102, 86, 709, coma, 148, 994. Ya, y así, coma, punto, punto, punto. Ya, vamos a crear una lista. Y aquí así. Ya, una lista en donde este primer valor sea el país, el continente, el número de infectados y fallecidos, creo que era. Y bueno, básicamente en vez de crear un diccionario, vamos a crear una lista. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Vamos a abrir el archivo llamado. ¿Cómo es que se llama el archivo? Reporte Europa, creo que se llama. No. A ver, acá debería estar. Estadísticas eran. Ya. Ya, en base a este archivo de aquí que podemos observar, en donde nos dan un encabezado que dice país, infectados, continente. Yo les recomiendo que en esta clase de ejercicios ustedes se tomen de ejemplo las tres primeras líneas. Yep. Entonces vamos a dejarlo ahí. Ustedes lo pegan acá como para que puedan tenerlo siempre a la mano y vean más o menos cómo es el formato. Y veo que dice, bueno, país, infectados, fallecidos, continente y tal. Ya, entonces vamos a abrir el archivo llamado estadísticas.txt. Entonces decimos open estadísticas.txt
en el formato read porque vamos a leer. Ya, entonces vamos a leer este archivo de acá. Luego de eso debemos poner file.readline de modo que lea el encabezado y no aparezca al momento de crear la lista que vamos a generar acá arriba, ¿sí? Luego de eso podríamos iterar por cada línea en el archivo, por cada línea in file, y podríamos escribirlo de esta forma, pero vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a poner línea, no, datos igual a la línea punto strip. Ya. Datos igual a la línea punto strip y punto split. Ya. En este caso observamos que está separado por coma, así que le ponemos así. Y ahora vamos a decir que ¿el país en qué posición se encuentra? Se encuentra en la posición 0. Entonces decimos datos en la posición 0. ¿Por qué? Porque esto lo que va a generarse es una lista que dice país, coma infectados, coma fallecidos y continente. Ya. País, infectados, fallecidos, continente. Entonces decimos, bueno, país es datos en la posición 0. Infectados va a ser igual a datos en la posición 1. Muy importante el int. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos algún elemento en un archivo, como mencionamos al inicio de la clase, viene en formato str. Bueno, luego de eso vienen los fallecidos, que es int datos en la posición 2. Continente es, en este caso no es int, sino datos en la posición 3. Si nosotros hubiéramos dado el split así como hicimos en un ejercicio anterior que decimos país, infectados, fallecidos, continente igual datos, punto, strip y split por coma, el problema con lo que nos íbamos a enfrentar es que al hacer esta multiasignación, era en que estos valores de acá eran numéricos, así que se tenía que especificar más abajo que transforme aquellos valores en datos numéricos. ¿Por qué? Porque esto después podían haber sido STRs, digamos, el número que dice acá, 193. Dice 19.346.000. 19.346.335.789. Ya. Entonces venían en STR. Así que muy importante, pues pueden hacerlo de las dos formas igualmente, pero nosotros hagámoslo de esta manera. Ya. Luego de eso debemos ir formando nuestras listas. Así que vamos a decir que nuestra lista va a ser igual a ¿qué? Como vemos ahí, vemos el país, coma, el continente, coma, infectados, coma, fallecidos, y esto metido en una lista. Ya, ¿y qué vamos a hacer con esta lista? Vamos a agregarlo a otra lista más grande. Vamos a ponerle lista final. ¿Ya? Eh, Entonces, vamos a decirle que a la lista final le damos el punto append. ¿De qué? De la sublista, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros ya ingresando todos estos parámetros, vamos a agregarlo a la lista final, que es otra lista más grande, como se puede evidenciar. Esta sería la lista, lo que nosotros llamamos como lista. Y la lista final sería todo el conjunto de las otras listas. Yep. Entonces ya por último sería imprimir lo que es la lista final. Y muy importante, y no olvidarse, cerrar el archivo. Entonces decimos file.close. Yep. Entonces le damos, agregamos, imprimimos y cerramos el archivo. Entonces vamos a ver y ahí nos sale lo que queríamos, que era colocar. Bueno, es parecido a lo que nos pedía el ejercicio, solo que acá nos pedían con diccionario.
Quizás en otra clase, en la clase de diccionarios, volvamos a hacer este ejercicio, pero bueno, le cambiamos, en vez de lista, le ponemos pues diccionario. Yep, entonces la consola nos devuelve esto, en donde tenemos país, continente, número de infectados y fallecidos. Si nosotros, pues nuevamente recalco, no hubiéramos hecho el int aquí, hubiera salido, digamos, vamos a borrarle el int. Si nosotros hubiéramos dejado así nomás, le hubiera pasado en str todos los números. Entonces ver números en formato str como que no llama la atención y muy aparte que no son valores a los cuales podríamos evaluar, hacerle un posible análisis estadístico, ¿ya? Entonces, por eso es importante transformarle a valores numéricos o floats. Yep, vamos a borrar todo, paramos, borramos y vamos a continuar. ¿Qué dice? Dice, defina la función crear reporte continente, que recibe el diccionario, bueno, en este caso la lista que hemos creado. En el tema anterior, esta función debe crear un archivo que contenga como dato total el número de infectados en Europa por COVID-19. Hay varios países de Europa en el diccionario, en nuestra lista en este caso. Así que debe recorrerlo. El archivo debe llamarse Reportes Europa. Ya, lo que debemos hacer, según lo que vemos acá, vamos a leerlo de nuevo en la consola, es ver aquellos países que sean de Europa, en este caso de aquí vemos Francia, ¿no? Francia, y nos pedían el número de infectados, el cual sería este de aquí. Entonces observamos Francia y vemos que tiene esta cantidad de infectados. Luego vemos por acá Europa y tiene esta cantidad de infectados. Entonces lo que quiere el, el literal es este numerito de aquí e irlo sumando. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer nuestra lista final. Entonces, podríamos ponerle que por cada sublista en lista final, ¿qué es la sublista? Sería esta. Esta sería una sublista, esta sería otra sublista, esta sería otra sublista y esta sería otra sublista y así sucesivamente. Por cada sublista de la lista final, vamos a decir pues que el país y el continente se encuentra en la lista en la posición 0. No, en la sublista, perdón. Sublista en la posición 0. Vamos a copiarnos un ejemplo aquí. Mm, por ejemplo, no sé, esta de Alemania, para poder guiarnos de una mejor manera. Entonces, digamos, esta es a lo que nosotros llamamos sublista. Ok, entonces, esto es la sublista en la posición 0. Y lo que yo hago es decir país como continente, sublista en la posición 0, en donde el país es el primero y el continente es el segundo. Ya. Luego de eso decimos infectados y fallecidos de la sublista. Hacemos lo mismo, pero al otro lado. Entonces, infectados y fallecidos de sublista en la posición 1. Ya. Entonces, si nosotros solo queremos Europa, sería si el continente es igual a Europa, dos puntos. Ya, si el continente es Europa, vamos a agregar a un contador, digamos. Vamos a ponerle número de infectados. Ya comenzando desde cero, de modo que nosotros podamos ir ingresándole los valores. O sea, no es ingresándole, irle sumando los infectados. Ya, luego de eso, luego de ya tener la cantidad de infectados, podríamos imprimirlo, pero lo que nos piden no es imprimirlo como tal, sino crear un reporte llamado Europa, reporte Europa. Ya, entonces vamos a abrir un archivo, vamos a ponerle report. Report igual a qué? A open reporteuropa.txt en el formato write y en el reporte ponemos reporte.write el número de europeos
de europeos infectados es, y aquí el número de infectados, el cual se va a ir sumando acá, se va a ir agregando. Y por último, y no menos importante, decir reporte.close, porque ¿qué pasaba si nosotros no cerrábamos? No se nos creaba el archivo. Entonces, vamos a ponerle reporte Europa 2. Entonces, vamos a darle run. Nos debota de nuevo esto y vamos a buscar a lo que nosotros llamamos reporte Europa. Eh, es reporte Europa 2, por si acaso. Aquí está. Yep, y aquí está, reporte Europa 2, dice el número de infectados, de europeos infectados es, y sale esto, de acá. Yep, entonces, hasta ahí quedaría ese ejercicio de acá, solo que en vez de hacerlo con diccionario, lo hicimos con listas. Y bueno, podría ser esto un ejercicio de lección, por ejemplo. Yep, o de taller. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para repetir cualquier cosita? Díganme. ¿Va a estar claro? No, para hacer el último ejercicio y ya poder concluir la ayudantía el día de hoy. Bueno, si no me dicen nada, asumiré que está todo claro. Vamos a continuar al último ejercicio. Em, ya, vamos a borrar esto que hicimos y vamos a seguir. Dice, se le otorga un archivo llamado medallero.txt con datos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016, donde encontrará información de... Y aquí nos dice código país, cantidad de medallas de oro, cantidad de medallas de plata, cantidad de medallas de bronce. Bueno, otra vez con crear diccionarios. Ahora, en vez de nosotros crear diccionarios, em, vamos a crear una lista como tal. Bueno, dice que recibe el nombre del archivo con datos del medallero. La función debe extraer los datos del archivo para crear un diccionario, donde las claves son los códigos de los países y los valores son listas. Bueno, información de las medallas de cada tipo ganadas por país. Vamos a ignorar un poco lo que nos dice el ejercicio por el hecho de que aún no vemos diccionarios. Así que vamos a abrir lo que nosotros llamamos como medallero.txt. Aquí está medallero.txt. Vemos aquí código oro, plata, bronce. Ya. El ejercicio nos pide crear un diccionario. Vamos a poner crear lista países. En vez de diccionario, vamos a poner lista. Lista países, lista datos. Que recibe el nombre del archivo con los datos. Lista de datos dice que ingresemos. Ya, vamos a ver. Este es nuestro archivo. Deberíamos abrirlo. La función de extraer los datos del archivo, dice, para crear un diccionario. Nosotros nos vamos a crear un diccionario. Decimos la lista a la cual vamos a crear nosotros. En vez de un diccionario, nosotros vamos a crear una lista. Y vamos a ver, dice, debemos abrir el archivo. En vez de ponerle lista de datos, vamos a ponerle el nombre del archivo. Y decimos, bueno, file o medallas. Para no estar usando file siempre, open el nombre del archivo más .txt en el formato read. ¿Por qué? Porque no usamos write, porque no vamos a escribir, vamos a leer nomás. Entonces decimos medallas tal .txt en formato read. Aquí nos dice que colocamos medallas.readline. ¿Por qué? Porque tiene la primera línea corresponde al encabezado y eso no nos interesa. Así que lo que aprendimos en antes, medallas.readline. Yep. Luego de eso vamos a leer cada una de las líneas. Entonces decimos por cada línea en las medallas,
que así nosotros llamamos nuestro archivo. Decimos lo siguiente. Decimos que los datos igual a la línea punto strips. Muy importante el punto strip, ¿por qué? Porque si no, se nos va a generar el backslash n que se encuentra implícito aquí. Entonces, obligatorio el strip y luego de eso el split. ¿El split de qué cosa? En este caso está separado por coma. Posteriormente a eso vamos a ir sacando cada uno de los valores. El primero dice que es el código, así que vamos a darle un poco de espacio a esto que se ve todo junto. Ya, el código va a ser igual a los datos en la posición 0. Se ve aquí. Luego sigue oro, que son datos en la posición 1, plata, que son datos en la posición 2, y bronce, que son datos, pero muy importante que estos valores aquí son numéricos, así que deberíamos ponerlos como int. ¿Por qué? Como mencioné antes, estos en los diccionarios, que diga, ajá, en los archivos, estos valores vienen dados por str. Entonces tenemos de esta manera. Y luego de eso vamos a irlo agregando a nuestra lista. Entonces, básicamente nos piden que indiquemos las medallas de oro, plata y bronce. Entonces, digamos que en la lista podríamos crear de esta forma. Lista, ya aquí como nos dice lista.append, vamos a ponerle así con unos paréntesis. Ya, entonces, decimos que agregue una sublista, así como hicimos en el ejercicio anterior, en donde el primer elemento va a ser el código, mientras que el segundo elemento va a ser una tupla con tres elementos internos, los cuales van a ser las medallas de oro, las medallas de plata y bronce que contiene dicho país. Ya. Por último, vamos a retornar la lista final, la lista, y vamos a imprimir. Entonces vamos a imprimir lo que nosotros aquí llamamos crear lista países con el nombre del archivo. El nombre del archivo se llama medallero.txt. No es necesario el txt en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso ya le agregamos la extensión acá. Así que simplemente sería colocar el nombre del bloc de notas. Ya. Entonces vamos a darle run para observar que nos sale y ahí podemos ver cada uno de los códigos de los países de Australia: 8 de medallas de oro, 11 de plata y 10 de bronce, y así con cada uno de estos países mencionados. Bueno, ahora no sé, digamos que yo quiero crear un archivo con estos datos ya ingresados. Entonces, digamos que, no sé, a cada una de estas sublistas, yo no quiero que se muestre así, ya. Yo no quiero, no me gusta que se vea así, digamos. Ahora yo quiero volver a escribir esto, pero en así como una sublista. O sea, ¿a qué me refiero? Digamos, vamos a copiar esto. Ya, copiamos. Y yo digo, no quiero que se vea de esta manera porque, no sé, no me llama la atención leer esto. Vamos a escribirlo así. Entonces, digamos, acá ya no sería Australia, sería Hungría. Y sería 834. Ya, 834. Ya, yo quiero que ahora se muestre así. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, dentro de de aquí mismo, de la función, vamos a abrir otro archivo, la cual vamos a hacer medallas 2. Medallas 2 va a ser igual a open, nombre del archivo 2. Vamos a agregarle otro nombre del archivo, pero en formato bright. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a escribir. Vamos a ponerlo mejor acá abajo. Ya, entonces, vamos a abrir esto y luego de agregar a la lista, nosotros también vamos a escribir en medallas 2. Medallas 2.write
Y escribimos esto de aquí. Ya. Y por último, no deberíamos retornar como tal medallas 2 porque se va a escribir, ¿no? Y habíamos mencionado que eso no retorna nada, así que no deberíamos estar retornando nada por ese sentido. Y solo debíamos agregar esas dos líneas para poder hacer lo que les estaba explicando hace un ratito, ¿no? Entonces vamos a ver si funciona, le damos run. Ah, bueno, aquí me faltó colocarle algo más. Pongámosle medallas. No sé si agarré 2.0. Esperemos que sí, creo que sí. Bright dice argument, but not list. Ya. Ok, entonces lo que vamos a hacer es escribir esto como una lista. Ya, así. Y le damos otro corchete acá. Ya. Entonces, de modo que diga que esto es como un str. Se agrega como un str, pero aquí internamente depende de las variables. Entonces, ahora sí, vamos a borrar esto. Y le damos a run. Ya, aquí nos sale lo de siempre y vamos a buscar nuestro archivo llamado medallas 2. Aquí está medallas 2.0 y vemos cómo se fue agregando, pero muy importante, el backslash n, para que pueda haber espacio entre cada una de esas. Vale, run. Y revisamos medallas 2. Entonces, ¿qué vemos? Veamos medallero TXT, que se ve sencillo. Y luego vemos medallas 2, que ya se ven mucho mejor. Es mucho más amigable leer esto que esto de acá. Entonces, para eso sirven los archivos. Ustedes, digamos que les dan muchísimos datos, entonces ustedes para interpretarlos rápidamente pueden usar estas herramientas que hemos aprendido en la clase de hoy. Y bueno, espero pues que les haya gustado la clase. Nada, hasta aquí quedaría la clase de hoy. Voy a subir esto a YouTube. Y nada, nos vemos la siguiente semana.